Buena gente, en el día de hoy os voy a dar unos pequeños trucos o consejos de lo que yo vengo haciendo cuando vengo pintando un lateral tan grande. Muchos me preguntáis cómo te quedó estirado una parte vertical. Pues ahora os voy a explicar uno de los trucos que yo vengo usando hace tiempo. Es una técnica de pintado, yo creo que se aplica poco, pero que está ahí, que hay muchísima gente que la usa, y la aplicaré en este lateral y lo que sería este portón. La técnica es muy fácil, consiste que yo pinto de abajo hacia arriba. Yo empiezo a aplicar la pintura de hacia abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque si yo empiezo de ahí arriba, de aquí arriba hacia abajo, aquí nos iría quedando como una arenilla y aquí ya cae seca. Por eso cuando nos agachamos vemos que por aquí nos estira bien, y muchas veces cuando lo subimos a un elevador decimos: ostras, ¿cómo me quedó esa parte del coche? Usamos base agua, que puede durar más tiempo en lo que sería secar, pero igualmente te va a hacer polvillo, y más si hace una temperatura elevada. Con base disolvente, imaginaros que aún sería muchísimo más agresivo, ¿vale? Entonces esta parte de aquí nos iría cayendo toda la pulverización, porque el aire siempre va a buscar la salida hacia abajo. La pintura cae súper lisa. La pistola que hemos usado para esta ocasión es la Wacom, aquí la tenéis, 1.2, y bueno, de presión ya la habéis visto antes, que lo he enseñado. Estamos a 1,6, que es como me está rindiendo bien esta pistola. Ya tenemos lo que es la base bicapa seca, como podéis ver, ha quedado sedoso. Una vez seca la primera capa, procederemos a dar la segunda exactamente igual. Aplicadas las dos manos y seca, vamos a proceder a dar el velo. Lo voy a dar exactamente igual, porque como he comentado antes, si yo empiezo a dar el velo de arriba hacia abajo, exactamente lo voy a hacer a la misma presión. He estado pintando el velo a 2 kilos de presión, pero creo que 2 kilos de presión para esta superficie tan grande no me va a ir bien. Como os comenté, estoy probando estas pistolas, estoy probando cómo funcionan, y voy a probar 1.6 para este lateral tan grande y para lo que sería el portón, a ver qué tal me va, y podemos comentarlo por aquí. Una vez seca el velo, vamos a aplicar la laca. La pistola que hemos elegido es la Wacom, con 1.3C, ok, vale, Fernando Alonso, edición. Y voy a pintar a 2 kilos de presión, y lo que sería el abanico abierto a tope y 3 vueltas y media, ok. Voy a aplicar de arriba a abajo, o podría aplicar de abajo hacia arriba, ¿ok? Yo suelo aplicar de abajo hacia arriba cuando tengo un barniz con un catalizador y un acelerante,
o un barniz que sea rápido, de secado rápido. ¿Por qué? Porque cuando empezaría la parte de arriba me pasaría exactamente lo mismo que hemos hablado con la pintura, nos haría ese efecto como una arenilla, ¿vale? De hecho, sabéis que muchísimas marcas, cuando vamos a hacer un parche, tenemos que dar un integrador. Si no damos ese integrador, cuando tiras el barniz tienes la sensación de que hay esta arena que os comento, por si a alguno le puede sonar lo que estoy comentando de abajo, ¿vale? Si no, puedes pintar en la laca, si es un catalizador normal, podemos pintar de abajo hacia arriba, sobre todo porque estamos muchísimo más acostumbrados, ¿vale? Yo voy a hacer el lateral, lo voy a hacer de arriba hacia abajo, y el portón lo voy a hacer de abajo hacia arriba, para que veáis que se puede hacer de las dos maneras. Siempre termino, es de decir que siempre voy a terminar de arriba hacia abajo, porque le tengo muchísimo más el punto cogido a la pintada, quizás porque vayamos viendo cómo nos va quedando, nos agachamos de lado, no sé, cosas que uno adquiere con 20 años que llevamos dándole ya al asunto, o 25 que llevamos dándole al asunto, va cogiendo ciertos tips a la hora de, sobre todo, de aplicar un lateral tan grande y que nos quede un efecto espejo o un efecto cristal, ¿ok? La laca, cuando nosotros aplicamos de arriba hacia abajo, como va por activación o catalización, por mucho que nos llegue a caer ahí abajo, digamos, como ese tipo de velillo o de arenilla, estoy hablando de ahí abajo como puede ser por esta zona, ¿vale? Ese tipo de arenilla o ese tipo de velillo, cuando le apliquemos la mano de barniz lo va a absorber y lo va a coger, porque todavía el efecto de la catalización no lo ha hecho, entonces lo aceptará. Como he comentado antes, si es una laca rápida, pues no, porque ya estará medio seco. Sí que hoy en día las lacas estas últimas, yo estoy usando la Intensive Clear, ya son lacas que incluso tú has aplicado todo el lateral, te vas a la pieza de al lado y vuelves aquí por lo que sea y absorben. O sea, tú le vas a dar otra vez, vas a ver que queda raro, pero va a absorberlo, ¿okay? Bueno, ya he aplicado la primera mano. A ver cómo se ve, si se puede apreciar. Bueno, a ver ahí, que la luz es muy mala aquí, pero bueno, hemos aplicado lo que sería la primera manita. Mi sensación es que le tendría que abrir un poquito más a la pistola, el paso, o bajar hacia abajo y volver a subir hacia arriba, ¿vale? Un poquito más rápido subir hacia arriba. Entonces voy a probar las dos técnicas. Como tengo dos piezas, voy a probar una técnica en un lado y otra técnica en otro, ¿ok? Aquí, a ver cómo se ve. Bueno, aquí voy a aplicar la técnica de subir, o sea, perdón, de bajar y volver a subir, ¿ok? O sea, aquí voy a pintar a 3 vueltas y media, voy a bajar y voy a volver a subir. Y aquí voy a aplicar a 4 vueltas, no sé si me voy a atrever, 4 vueltas y media,
y darle una sola mano, ¿vale? Está bastante estirado, bastante fino, me gusta muchísimo, pero quiero buscarle un puntito más a la pistola. Ya sabéis que siempre hay que exigirnos ese poquito más. Y si descuelga, pues bueno, hay un montón de productos con los que los podemos quitar, que para eso están. Pero que nos quede pobre o nos quede la sensación de, le voy a pasar un 3000 y voy a pulir. No, eso no. Bueno, vamos a proceder a la segunda mano. Aquí lo he decidido, lo voy a abrir a 4 vueltas, le voy a dar a 4 vueltas. Y nada, vamos a grabarlo. Bueno, pues aquí está el acabado que hemos conseguido. A ver si se puede apreciar bien. Ahí lo tenéis. Un saludo. Y bueno, esto es... Vamos a ver cómo está. Ahí lo veis. La lástima que la luz no es de muy buena calidad. Entonces va haciendo ahí unas cosas raras, pero aquí tenéis, aquí hay mejor luz, ahí le estamos poniendo una mejor luz. Esta de aquí, como podéis ver, esa luz es la que toca y esta luz no toca, ¿vale? Y aquí... Bueno, saludo. Como habéis podido ver, al final he pintado las dos a 4 vueltas de producto. Aquí después le he dado una subida, pero me ha sobrado. No hacía falta. De hecho he visto que me ha apartado y todo y no hace falta. A 4 vueltas de producto, 2 kilos de presión, 2,200, ¿vale? Abanico a tope con la Intensic, el barniz de RM. A mí me encanta cómo queda esta pistola, me encanta. Cada vez que la voy usando me va gustando más. Estoy súper contento. Es que es una locura. Esto es una locura. Es una locura cómo quedó esto. Ahí está la pistolita. Vamos a ver si por aquí es mejor luz. Es una locura cómo ha rendido la Wacom. Bueno, ya grabaremos en la calle para que aún podamos ver mejor el contraste con lo que son las nubes, lo que son, si hay algún edificio al lado y tal, que podemos tener una valoración más exacta.
y aparte la laca habrá estirado todavía un poquito más. Yo por más que la miro, me quedo loco, She get to the cash when she walk. She look like a bad when she walk. Girl, do it, do it, do it, do it, do it, do it. Girl, do it, do it, do it, do it, do it, do it. She get to the cash when she walk. She look like a bad when she walk. She get to the cash when she walk. She look like a bad when she walk. Girl, do it, do it, do it, do it, do it, do it. Girl, do it, do it, do it, do it, do it, do it. Fendi, yeah. I got it on me right now. I mean, strong point, did it. Pull up. We gon' do that. Pull up. Say pull up. Run it back. Say pull up. Say pull up. Say pull up. Say pull up. Yeah. She get to the cash when she walk. She look like a bad when she walk. She get to the cash when she walk.